Bien, vamos a iniciar con el tema de diseño de bloques aleatorizados. Es muy importante, bueno, recapitulando, estas pruebas, tanto las de una sola vía como esta que vamos a ver ahorita, que es la de bloques, recordamos que estas son específicamente para cuando estamos comparando o queremos comparar más de 3 medias o tratamientos. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, también es importante recordar que el diseño de una sola vía se utiliza nada más para cuando estamos observando el efecto de una variable independiente X sobre una variable de respuesta o dependiente que es la variable Y. En este caso, la diferencia entre el de una sola vía y el de bloques es que en el de bloques nosotros vamos a poder observar el efecto de una X, de una variable perturbadora y una variable X y una variable Z que le llamamos variable perturbadora. Entonces, quiere decir una variable independiente, una variable perturbadora o no controlable sobre una variable Y o de respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, a diferencia de que en una sola vía solo teníamos estas dos, ahora aquí estamos utilizando una variable perturbadora o no controlable. La definición de variable no controlable o perturbadora lo observamos o lo puedes visualizar en la parte teórica que te compartí en el material teórico. Bien, ¿cuál es la ecuación que nos va a definir este diseño? Recordando que esta ecuación es simplemente para definir el diseño, no para ningún cálculo. Cuando hablamos de un diseño de bloques aleatorizados o diseño de bloques al azar, entonces estamos diciendo que nuestra variable dependiente o de respuesta está influenciada por un valor de referencia más el efecto debido a los tratamientos, más el efecto debido a los bloques, más el error experimental. ¿De acuerdo? Nosotros es importante que veamos esto porque entonces vamos a saber en la tabla de ANOVA cuál va a ser nuestra fuente de variación. Entonces, en este caso, nosotros vemos que las fuentes de variación es tratamientos que corresponden a la variable X y bloques que le vamos a llamar a la variable perturbadora más el error experimental. ¿Por qué bloques? Bloques porque nos va a permitir, aparte de observar o verificar si alguna de estas dos tiene un efecto o una influencia o causa un cambio en la variable Y, vamos a poder bloquear o eliminar el efecto de precisamente esta variable perturbadora. Que son indeseables porque puede ser que nos estén provocando un error en nuestro resultado y que además experimentalmente es muy difícil controlarla. ¿De acuerdo? Entonces, esta va a ser la peculiaridad de diseño de bloques aleatorizados. Muy bien. ¿Cómo va a ser un ejemplo de esto? Vamos a tratar de poner un ejemplo corto para que podamos explicar las fórmulas de la ANOVA. Entonces vamos a imaginar que estamos haciendo un experimento controlando o estamos haciendo un estudio de vida útil en un producto de panificación, ¿de acuerdo? Y estamos observando el tipo de material con el que estamos, o el tipo de material que estamos utilizando como empaque, y por otro lado estamos verificando la humedad relativa del almacenamiento, ¿de acuerdo? Porque bueno, pues en la empresa en la que estamos trabajando, pues efectivamente distribuimos los panes, distribuimos el producto a toda la República Mexicana y pues el clima es muy variado, hay zonas muy secas, hay zonas intermedias y zonas extremadamente húmedas, por ejemplo a nivel del mar.
Y entonces quizá no podamos utilizar el mismo empaque, o probablemente sí, pero pues entonces, o podamos encontrar uno que nos funcione para todo y así reducimos costos y no estar utilizando distintos empaques. Pero para esto queremos ver si efectivamente la humedad relativa me va a estar provocando una diferencia en la vida útil. Si no, pues no es necesario cambiar el material de empaque. ¿De acuerdo? Entonces, en este ejemplo vamos a tener nuestra variable X, Y y Z. Nuestra variable X sería el tipo de empaque. ¿Por qué el tipo de empaque o el tipo de material de empaque? Porque puedo controlarlo como experimentador. Yo puedo decidir, pues ahora pongo polietileno, ahora pongo polipropileno, etcétera. Lo que no voy a poder controlar es la humedad relativa en la que voy a estar exhibiendo el pan, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, la humedad relativa sí es controlable, existen cámaras, pero no en los puntos de venta, ¿de acuerdo? Y menos, es muy costoso. Por lo tanto, vamos a tener entonces que la humedad relativa sería en este caso nuestra variable perturbadora o no controlable, y la variable de respuesta pues sería el tiempo que dure el pan, ¿no? O el tiempo de vida útil, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener un diseño donde los niveles, es decir, vamos a suponer que yo estoy utilizando 3 tipos de empaque, identifiqué también, bueno, vamos a suponer que son 4 tipos de empaque y que identifiqué 3 tipos de humedad relativas, aquí abajo, es decir, seco, intermedio o bajo, medio y alta humedad relativa. Y el tiempo pues es mi variable de respuesta. Y entonces yo podría o tendría una tabla con resultados. Voy a poner, por ejemplo, aquí el tipo de empaque. Y bueno, ahorita no es necesario que yo especifique el nombre. A lo mejor yo pues ya sé qué nombre es, pero bueno, vamos a poner empaque 1, empaque 2 y empaque 3. Son 4. ¿De acuerdo? Tengo 4 tipos de empaque que quiero probar y además aquí tengo las humedades relativas. ¿De acuerdo? Y de las humedades relativas, pues vamos a suponer que tenemos una con 20% de humedad relativa, tenemos una con 50% y una con 80%, vamos a suponer, a nivel del mar. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma, nosotros vamos a tener el diseño de nuestro experimento. He decidido o he resuelto las 2 variables que voy a estudiar. También definí cuáles son mis 4 niveles de la variable X y cuáles son mis 3 niveles de la variable Z. Entonces, por aquí vamos a poner que esta es la variable Z y esta es la variable X. ¿De acuerdo? Para que no se nos olvide. Entonces hago mi experimento y digo que voy a hacer una producción y voy a utilizar el empaque número 1 y lo voy a mandar a las 3 humedades relativas. Lo mismo voy a hacer con cada uno de los empaques y voy a medir el tiempo. Vamos a suponer que estamos hablando de días, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a tener, no sé, 15 días, 10 y 10. Aquí vamos a tener, no sé, 13, 11, 12. Ahorita estoy inventando los datos. ¿De acuerdo? Aquí vamos a tener 16, 19 y 18. Aquí vamos a tener 21, 20 y 20. ¿De acuerdo? Ok. Entonces es importante, vamos a suponer que estos son ya nuestros datos. Lo acomodamos de esta manera y así sería el diseño y cómo quedarían los datos. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para que nosotros vayamos visualizando las fórmulas? ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, para esto voy a borrar esta parte. Voy a tratar de ir haciendo aquí las fórmulas para que
Voy a subir un poco la tablita. No vamos a tratar de poner aquí las fórmulas. Voy a tomar el celular y las voy a poner en la computadora para que no tengamos problema a la hora de que esté escribiendo, ya que el espacio es pequeño. Bueno, una vez visto entonces ese ejemplo, las fórmulas que vamos a tomar son estas. Esta tabla de ANOVA ya no te va a ser muy desconocida debido a que es muy parecida a lo que veíamos en el tema pasado de una sola vía. Aquí nada más puntualizar que en la fuente de variación ya no solo es tratamientos, error y total, estamos aumentando a bloques, ¿sí? Nosotros lo podemos abreviar con T, B, E y T y total, ¿de acuerdo? T, O. Tenemos exactamente las mismas columnas, grados de libertad, suma de cuadrados, cuadrado medio y nuestro estadístico de prueba que es Fisher calculado. Eso no cambia, es exactamente lo mismo. Ahora visualizamos aquí. Para calcular los grados de libertad, nosotros estamos viendo ahí que para tratamientos es número de tratamientos menos 1, número de bloques menos 1, el del total que es T por R menos 1, que ahorita voy a explicar, y este simplemente no lo vamos a tomar en cuenta, solo vamos a hacer una resta. Entonces, en el ejemplo que tenemos, el número de tratamientos, recordando que X, ¿de acuerdo? X es la que nos define los tratamientos, por lo tanto tenemos 4 tratamientos, ¿de acuerdo? Menos 1 nos daría entonces un 3 aquí. Para bloques tenemos 3 humedades relativas, 20, 50 y 80, por lo tanto, los grados de libertad de los bloques valen 2, ¿de acuerdo? Y entonces para el total, T por R o número total de datos menos 1. ¿Qué es T por R? T por R es el número de tratamientos y R, recordamos del tema anterior, son las repeticiones. En este caso tenemos 3 repeticiones para cada uno de los tratamientos. Por lo tanto, sería 4 por 3, son 12 datos en total, menos 1, 11. ¿De acuerdo? Entonces aquí pondríamos un 11, ¿sí? Y a eso lo restamos a 3 y a 2. Sería 5 menos 11. Los grados de libertad del error serían 6. ¿De acuerdo? Y eso es muy sencillo. Después nos vamos a las sumatorias de cuadrados. Las sumatorias de cuadrados nos dice aquí, vamos a ver la primera, que esta es la sumatoria de cuadrados de los tratamientos. Si te fijas, es muy parecida a la que observamos en la sumatoria de cuadrados de los tratamientos en el de una sola vía. De hecho, es idéntica. Me dice la sumatoria de cuadrados de los tratamientos entre las repeticiones menos C. Ya recordamos que C es el término de corrección y la fórmula es exactamente la misma que ya habíamos visto en el video anterior. Ahorita más adelantito la voy a volver a poner. Entonces, ¿cuál es la sumatoria de cada tratamiento? La sumatoria de cada tratamiento es esta. El empaque número 1 sumo estos 3 datos, lo mismo con el 2, 3 y con el 4. Y las sumas que voy a tener aquí, las elevo cada una al cuadrado y luego las sumo y eso lo divido entre R, que son 3, menos mi término de corrección. De hecho, ahorita vamos a ir haciendo el ejercicio. Lo mismo voy a hacer para bloques. Para bloques la fórmula me dice es exactamente la misma, pero si se fijan, cambia. Bueno, aquí una notación en lugar de X, por favor, en tus apuntes le pones Y, ¿vale? En todas las fórmulas de aquí. Y bueno, aquí, si se fijan, estas son lo mismo, lo único que cambia es con bloques. ¿Qué es lo que pasa? La operación es exactamente la misma, pero ahora en lugar de utilizar las sumatorias de aquí, voy a utilizar las sumatorias así.
Voy a sumar 15, 13, 16 y 21, luego hago con esta fila y luego con esta fila, y estas tres sumatorias que voy a obtener en esta parte las voy a elevar cada una al cuadrado, luego la sumo y la divido entre las repeticiones. Ojo, aquí las repeticiones de aquí, de esta fórmula, y las repeticiones de esta fórmula no son las mismas. ¿Por qué? Porque aquí son las repeticiones de los tratamientos y aquí son las de los bloques. Regresamos a la tabla. Las repeticiones de los tratamientos es esta. 1, 2, 3. Y así con todos mis tratamientos. Pero los bloques, que es la variable z, 20, 50 y 80, es de esta. ¿Cuáles son las repeticiones de 20? Estas 4. ¿De acuerdo? Todas estas pertenecen a 20. Por lo tanto, las repeticiones de los bloques son 4. Así que en mi fórmula, en lugar de dividir entre 3, como en este caso, divido entre 4 y resto a C. Y aquí vamos a tener la sumatoria de y al cuadrado menos C. Es lo mismo, es la sumatoria de todos mis datos, en este caso los 12 datos que tengo, cada uno elevado al cuadrado, sumado y menos C, igual que lo hacíamos con una sola vía. Y para la sumatoria de cuadrados del error es igual a una resta, este resultado menos este y este. Cuadrado medio y Fisher lo seguimos calculando de la misma manera. Este número, este resultado entre el segundo grado de libertad y el del error entre sus grados de libertad. Y Fisher, nótese que ahora Fisher vamos a tener dos. ¿Cuáles son? Una para tratamientos y una para bloques. La primera me va a permitir decidir si los tratamientos causan un efecto y la segunda sobre los bloques. ¿Cómo le voy a hacer? Pues para calcular la de los tratamientos dice, agarra por favor el cuadrado medio de los tratamientos, que es esta cantidad, entre los grados de libertad. Para la de bloques, sacamos los cuadrado medio de bloques entre sus grados de libertad. En esencia es exactamente lo mismo, solamente vamos a ir cambiando un poquito las operaciones. Aquí comparto nuevamente la fórmula del término de corrección, que es C. Aquí es la sumatoria de y elevada al cuadrado entre R por T o N, que es el número total de datos. Aquí mismo pongo el criterio de rechazo, que no cambia, es exactamente el mismo que en una sola vía. Fisher calculada debe ser mayor F de tablas, y F de tablas la vamos a sacar con los grados de libertad de los tratamientos y del error, o los grados de libertad de los bloques y del error. Es decir, para esta Fisher utilizo este con este de acá. Y para la Fisher de los bloques utilizo los grados de libertad de los bloques con el error. Comparto también que las pruebas de hipótesis, como lo mencionaba en el video anterior, siguen siendo las mismas. Hipótesis nula, todos los tratamientos son iguales. Hipótesis alternativa, al menos un par de ellos o uno es distinto. ¿De acuerdo? Eso quiere decir, bueno, o que la variable independiente tiene un efecto o que la variable perturbadora tiene un efecto o causa una diferencia. Aquí voy a cortar el video y vamos a seguir en el otro con el ejemplo.